Por razones extraordinarias que seguro conocen, el canciller no nos acompañará esta mañana. Common Action Forum quiere extender su más sentido pésame. Lamentamos mucho su pérdida y deseamos que pase estos días apoyado y rodeado por sus seres queridos. Asimismo, anuncio a los medios presentes que en paralelo al acto y durante el descanso, a las 11:30 tendrá lugar aquí, en el auditorio, una conferencia de prensa sobre la crisis política en Ecuador con los exministros Guillaume Long y Ricardo Patiño y el exministro Andrés Araúz. Desde su nacimiento en 2015, la misión de CAF ha sido tejer una red de colaboradores capaz de desarrollar soluciones alternativas, eficaces y justas para un mundo en el cénit de una gran transformación. CAF 2019 mira a un siglo XXI en que la promesa del progreso que movió durante décadas a todo nuestro mundo, hoy incumplida, ha dejado tras de sí desigualdades extremas y una crisis ecológica sin precedentes. Actualmente miramos a un futuro imprevisible, vertiginoso, con cada vez más recelos hacia los viejos modelos de desarrollo y hacia el avance de una tecnología que hace no mucho creíamos que corregiría todos nuestros errores. ¿Y qué mejor entorno para nuevas posibilidades que un país que, como México, conoce los dobles raseros del desarrollo y sus caras colaterales, pero que mira al futuro, dispuesto y con esperanza? La primera sesión de esta edición, Reconocer la diversidad, gobernar los comunes, se presta a identificar este nuevo mundo en que lo natural, lo humano y lo tecnológico están más conectados que nunca, y a explorar principios de gobernanza capaces de hacer frente a sus nuevas potencialidades y a desigualdades quizás no tan nuevas. A continuación, y para inaugurar el CAF 2019 y su primera sesión, y en representación del canciller don Marcelo Ebrard, nos honra con su participación la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Es un gran privilegio para mí poder dirigir el mensaje para la inauguración del Common Action Forum el día de hoy, a nombre del canciller Marcelo Ebrard, quien les envía un saludo muy afectuoso. Este es un tema de gran relevancia para la política multilateral, no solamente de México, sino global. Estamos muy atentos a las discusiones que ustedes estarán teniendo a lo largo del día, a lo largo de estas sesiones, porque estos temas que tienen que ver con el cambio tecnológico acelerado, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con la posibilidad de un mundo cada vez más interconectado, nos requerirán cada vez una mayor gobernanza a nivel global. Entre los profundos retos que tenemos para el entendimiento de un nuevo mundo, en el que todavía no vivimos, pero en el que vamos a estar viviendo inmersos muy pronto, necesitamos la generación de una nueva conciencia colectiva, de una nueva ética pública y, por supuesto, una nueva forma de administración y de gobernanza de los nuevos espacios y bienes públicos. Estos son temas que soslayamos y no entendimos por 100 años que tomó una revolución un poquito más industrial, y teniendo todo ese espacio de tiempo no fuimos capaces de incorporar un sentido de lo público, un sentido de redistribución del bienestar común y de un entendimiento para el bien común, del bienestar común. En este sentido, es un enorme reto para la humanidad y para los gobiernos y las sociedades el hecho de que los cambios que están siendo muy acelerados nos dejan muy corto espacio para la toma de los acuerdos. Tendemos a pensar que toda esta transformación acelerada del mundo, que nos está interconectando a millones de personas en cualquier punto del globo al mismo tiempo, es una gran oportunidad, y puede serlo. Esto puede ser la gran oportunidad para disminuir
brechas de desigualdad, aumentar las brechas de conocimiento que tenemos, es decir, aumentar la capacidad educativa, la conciencia, la formación de los seres humanos para resolver nuestros problemas, y puede, como todo cambio tecnológico, ser un salto adelante, un salto adelante para la humanidad. Sin embargo, en las experiencias anteriores, los cambios nos han llevado a un inevitable desastre ambiental, a una generación de inequidades que obligan a los dos vínculos y los retos más importantes que consideramos tenemos en el siglo XXI. Son el cambio climático y las migraciones. Son dos fenómenos que nos requieren una nueva gobernanza y conciencia global. Para enfrentarlos vamos a necesitar que todos los actores posibles nos sintamos en la misma responsabilidad, asumamos como un mandato ético la necesidad de actuar sobre los recursos y los ecosistemas de manera responsable y procurando la sustentabilidad. El llamado de las generaciones jóvenes, este llamado que hace una niña de 16 años sueca, y nos dice que cómo nos atrevemos como generación a heredar un planeta que no va a poder sobrevivir. Es un llamado a una conciencia, pero también es un llamado a la acción. Me parece que eventos como este, Common Action Forum, hablan de esto, hablan de cómo activarnos, y quizás haya muchas formas innovadoras de pensar una realidad nueva ante todos estos cambios. En lo que se refiere al cambio estatal, creemos que lo que tenemos que hacer es proteger las libertades, la capacidad que tenemos los seres humanos para organizarnos, orientarnos nuestras conversaciones hacia narrativas liberales de responsabilidad a nivel global. México es un país tradicionalmente multilateralista que apoya estos acuerdos y consensos a nivel global. Tenemos que tener en cuenta que estas transformaciones se dan para interconectarnos, pero también se dan en temas que son peligrosos. Tenemos ahora, por ejemplo, el regreso al armamentismo, al nacionalismo, a los discursos de odio. Todos estos son desafíos interesantes que tenemos que poner en la base de nuestras discusiones. Vamos a necesitar un profundo entendimiento entre los seres humanos para que, como una raza inteligente, sepamos hacia qué derrotero vamos a llevar este cambio tecnológico. Tengan todos ustedes muy buenos días. Espero que sus discusiones sean tan interesantes como se ven en el programa, y agradezco a los organizadores del evento y por supuesto a quienes patrocinan este importante evento habernos invitado y compartirnos de esta discusión. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señora subsecretaria. Sin más dilación, invito a los conformantes de la sesión a subir al escenario, y ahora próximamente cederé la palabra a Pedro Brieger, que será quien modere y conduzca esta sesión. Es director de la web de noticias Nodal, profesor de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y periodista de renombre internacional. Intervendrán también Staco Troncoso, autor, profesor y activista en el campo de los comunes, que coordina el área de activismo de la Peer-to-Peer Foundation, la doctora Leticia Merino, antropóloga y profesora en el Instituto de Investigación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la doctora Mélanie Dulon-de-Gonay, que es profesora e investigadora en el Centro Nacional Francés para la Investigación Científica y directora de su Centro para el Estudio de Internet y la Sociedad. Gracias. Buen día a todos y todas, gracias por estar acá. Vamos a ir directamente al grano, como se decía, y la subsecretaria Marta Delgado hablaba de lo viejo y de lo nuevo. Y creo que en este sentido lo que ustedes van a presenciar ahora va a tener que ver con lo viejo y lo nuevo, entre otras cosas la facilidad, no solamente a través de las tecnologías, sino de la posibilidad de viajar, que va a hacer que escuchen acentos muy diferentes en este mismo panel, y que esto es parte de la riqueza, de las visiones diferentes también que vamos a escuchar acá. En primer lugar va a hablar Staco Troncoso, y
y creo que va a dar un poco el aspecto conceptual del foro, de lo que nosotros venimos a escuchar acá, intercambiar opiniones, porque se trata de viejos y nuevos paradigmas, de nuevos y viejos debates, cómo se entrecruzan, entrelazan estos debates. Por lo tanto, va a haber algunos ejes que él va a plantear que van a ser interesantes respecto de la producción, respecto del consumo, respecto de aquello que puede existir sin intermediarios. Hay muchas experiencias sociales en diferentes lugares del planeta, en varios países, específicamente en la Argentina, ha habido trabajadores y trabajadoras que ocuparon su lugar de trabajo, sus fábricas, perdidas porque los propietarios las abandonaban completamente y lograron producir de manera directa. ¿Qué significa esta autogestión? ¿Qué significa la economía colaborativa? Y además, ¿cuáles son los retos y las ventajas de las redes digitales? Y hay una palabra que me parece muy importante que seguramente surgirá de las tres personas que van a hablar, que tiene que ver con los acervos culturales y comunes. Después va a hablar Melanie Durung sobre geopolítica y mundialización, sobre la propiedad intelectual, sobre la transparencia, sobre los derechos informáticos, sobre la semántica, como hablamos, ¿no? La forma de hablar, de comunicarnos y de las plataformas corporativas. Y va a cerrar esta primera parte, porque después vamos a dialogar entre nosotros y nosotras aquí, Leticia Merino, a quien van a reconocer más por el acento también, con la larga trayectoria de trabajo en algo que ahora está muy de moda, ¿no? El tema del medio ambiente, el cambio climático, pero hay gente, y específicamente en México, que viene trabajando hace muchísimo tiempo. Leticia habla en más de una oportunidad del ecocidio, el ecocidio de los bosques, del problema del agua, y además un libro que se define como Encuentros y Desencuentros, que creo que tiene que ver con lo viejo y con lo nuevo. Su trabajo en México y en América Central en este sentido es relevante. Así que le voy a dar la palabra a Stako para introducirnos un poco, después va a hablar Melanie, después va a cerrar Leticia y después vamos a intercambiar ideas entre nosotros y nosotras. Por favor, Stako. Muchas gracias, Pedro. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí. Mientras esperamos a que se configuren las diapositivas, ¿cuántos de vosotros estáis familiarizados con el concepto de los comunes? Vale. ¿Y qué os viene a la mente cuando se habla de los comunes? Bueno, entonces, oímos hablar mucho sobre el procomún, los comunes, los bienes comunes, the commons, pero ¿qué significa exactamente? ¿Cómo nos puede ayudar a reimaginar la gobernanza, el desarrollo, a encarar ese reto de ese progreso que nos habían prometido, pero que no ha llegado? ¿Cuáles son sus vulnerabilidades inherentes? ¿Y dónde están? ¿Dónde están estos comunes? Están en todos los lugares, son omnipresentes. Entonces decimos que cuando ese instinto tan humano de colaborar entre nosotros se configura de formas reconocibles y estables, tenemos los comunes. Y por ejemplo, hay 2,5 miles de millones de personas que sobreviven, que derivan su sustento gracias a comunes naturales. Asimismo, estimamos que hay un número similar de personas que están co-creando recursos compartidos a través de Internet, ya sean plataformas privativas o plataformas libres. Y esto nos lleva a hablar de comunes urbanos, culturales, digitales y materiales. Pero cuando los configuramos de esta manera creo que perdemos algo de la esencia y se habla de bienes comunes, cosa que yo no creo que sea correcto, porque cuando hablamos de bienes hablamos de objetos transaccionales, objetos que se llevan al mercado y no estamos hablando de procesos sociales. Y verdaderamente los comunes se entienden mejor como verbo, como proceso en el tiempo, más que como nombre. Eso nos lleva a decir que no hay comunes sin el acto de hacer, cuidar y crear procomún. Y entonces, ¿qué son exactamente? Os voy a dar la definición más corta que hemos podido compilar. Un procomún es un recurso gestionado por una comunidad según las normas de esa comunidad.
Entonces, estos recursos pueden ser naturales, pueden ser construidos por la humanidad, pueden ser heredados. Pero el recurso en sí mismo no configura un procomún. El recurso está ahí, latente, y puede ser explotado por mercados, puede ser privatizado, etc. Solo se convierte en un común cuando hay una comunidad que se congrega en torno a él. Entonces, ¿qué hace esta comunidad? La comunidad dialoga a través de procesos largos, ya sean cara a cara o a través de Internet, para crear las normas con las que se gestiona el recurso. Entonces tenemos esta configuración. Recurso, comunidad y normas. Son las tres patas de los comunes. Y si fueran las tres patas de un taburete, cuando quitas una pata, se cae. Necesitamos las tres. Y esto nos dice el qué, el quién y el cómo de los comunes. Los ejemplos abundan. Tenemos bosques que son gestionados por gentes indígenas, tenemos procesos de agricultores y consumidores que crean cadenas alimenticias juntos, tenemos gente que repara equipos electrónicos para evadir la obsolescencia programada, monedas locales, laboratorios de fabricación digital, sistemas de gestiones urbanas con comunidades. Y luego en el ámbito de Internet, pues redes libres, redes entre iguales o proyectos a gran escala como el sistema operativo libre Linux o Wikipedia. Grandes artefactos transnacionales que siguen esta lógica del procomún. Cualquier sistema que nos podamos imaginar de gobernanza, de aprovisionamiento, gestión de recursos y procesos sociales, existen versiones basadas en el procomún, algunas de ellas muy, muy antiguas y que nos llegan hoy en día. Los comunes, o el procomún, y utilizo ambos términos sin hacer distinción entre ellos, son procesos vivientes para satisfacer necesidades mutuas. Por eso digo que se entienden mejor como un verbo. Y se caracterizan por una relacionalidad muy profunda, no por un aislamiento. Y esta relacionalidad se ve evidenciada pues, con comunidades pequeñas y grandes, cara a cara o digitales. Y a menudo encontramos que hay gente que tiene una comunidad afectiva o productiva dentro de grupos muy pequeños y locales y a la vez tiene otra comunidad en las redes digitales. Entonces tenemos estas varias dimensiones y escalas del proceso comunitario. Esta relacionalidad también la vemos entre el mundo humano y el mundo natural y romper un poco esa barrera, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Y si empezamos a dejar de vernos como los señores y amos de la naturaleza, los dominadores, y creer que la naturaleza está ahí para que la explotemos y vernos como parte de ella, entramos en nuevas relaciones. Y el tercer tipo de relacionalidad es entre el pasado, el presente y el futuro. Los comunes son muy específicos al lugar, al territorio, al contexto cultural. Y también miran hacia el futuro. No están buscando solo un retorno sobre la inversión rápido. No, estamos viendo cómo pueden funcionar estos recursos no solo para nosotros, sino para los nietos de nuestros nietos. Y hablando un poco del pasado, si nos fijamos en la etimología de los comunes, originalmente viene del latín munus, que significa don, regalo y responsabilidad. Entonces, pensadlo, don y responsabilidad. Es una manera muy distinta de tratar los recursos, las relaciones sociales y nuestra relación con la naturaleza. Entonces, ¿cuáles son los retos del procomún? Uno de ellos es darle visibilidad, hacerlos culturalmente legible. Antes os he dicho el número de personas. Y si estamos hablando de 5 miles de millones de personas, si estamos hablando más de la mitad de la humanidad, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se habla de los comunes? Otro de los problemas es lo que llamamos el cercamiento de los comunes. El cercamiento es más que la privatización, es ese proceso que creo que todos conocemos de convertir las relaciones sociales en servicios y convertir la naturaleza en productos. Y esto lo vemos en el campo de los recursos naturales, con procesos de desplazamiento, colonización, extracción de recursos, etc., pero también en el campo del conocimiento. Y si os fijáis, esto, que es verdaderamente escaso, los recursos naturales, los recogemos sin ningún tipo de lógica o preocupación.
Mientras tanto, los recursos de conocimientos que son abundantes, que son infinitos y muy fáciles de producir, los coartamos mediante mecanismos legales, patentes, copyright, etc. Os daré un ejemplo. Un 20% del ADN humano está privatizado. Entonces, dentro de nuestros cuerpos ya tenemos este proceso de acercamiento. Dentro de nuestros territorios vemos este proceso de acercamiento. Y aunque los comunes florecen, sobre todo, en esos espacios donde no hay tanta claridad entre los mercados y los estados, los comunes no tienen por qué excluir mercados y estados. De hecho, creo que es de las pocas esperanzas que quedan para la economía y para las instituciones de reimaginarse para nuevos futuros, fuera de las limitaciones estructurales que nos imponen ahora la economía actual o las instituciones actuales. Este proceso de renovación, pues en el campo de la economía lo vemos a través de la economía social y solidaria, o DISCOS, esto es un proyecto que estoy involucrado, que significa Distributed Cooperative Organizations, y humaniza este mundo del blockchain. ¿Habéis oído hablar del blockchain, esta cosa rara y complicada? Esto es una cosa que puede tener muchísimo potencial, pero está siendo desarrollada por hombres occidentales, blancos, con ese tipo de valores. Entonces quisimos hacer algo para contrastarlo y DISCOS explora este mundo del blockchain desde una perspectiva orientada al procomún y de economía feminista. En cuanto a gobernanza y política, hemos visto el crecimiento de la feminización de la política y de los gobiernos municipalistas en muchas ciudades, con programas colaborativos y realmente con muchísimos componentes del procomún. Y luego en el ámbito de la producción, de la fabricación, tenemos este fenómeno que llamamos diseña globalmente, produce localmente, donde los diseños de coches, casas, muebles, maquinaria de agricultura se comparten libremente en la red, pero se producen localmente, con las condiciones locales y para el entorno. Los comunes nos permiten tener una visión, ponernos una especie de gafas, una lente para poder imaginar otros futuros, que se caracterizan por 3 elementos. El primero de ellos es libre, y con libre me refiero a varias cosas. Por ejemplo, software libre, redes abiertas, el derecho a reparar, el derecho a reimaginar las estructuras con las que trabajamos. El siguiente es justo, y justo habla de justicia, justicia social, de igualdad, de inclusión. Y el tercer elemento es vivo, es esa relación que tenemos como parte de la naturaleza, como sistemas vivientes. Entonces, libre, justo y vivo, que es el título de un libro de mis compañeros David Bollier y Silke Helfrich, nos dan las coordenadas para imaginar ciertos sistemas. Entonces, yo lanzaría la pregunta al foro. Si queremos imaginar nuevos caminos para el desarrollo, ¿cómo podemos asegurar que sean libres, justos y vivos? Y creo que necesitamos los 3 componentes. Por ejemplo, podemos ver algo como libre, software libre. Gracias al software libre tenemos Android, que está construido sobre Linux, pero con Android ahora tenemos la máquina de vigilancia más grande que jamás ha existido. Podemos tener algo como Bitcoin, que es de código abierto, pero que tiene un índice Gini de desigualdad mucho más alto que cualquier moneda fiduciaria y que tiene un consumo energético más grande que Dinamarca o Irlanda. Podemos tener sistemas vivos, pero si no son justos o libres, podemos acabar con escenarios ecofascistas o de proliferación nuclear. Podemos tener sistemas justos, pero si ese conocimiento lo estamos enclaustrando, no son libres. O pueden ser muy justos, pero pueden ser ecológicamente dañinos. Entonces, en la economía esto lo vemos, por ejemplo, libre, con la economía de código abierto y open source. Justo la economía social solidaria, las cooperativas, la economía feminista. Y vivo en la transición ecológica, la agroecología. Pero también lo tenemos en la política. En libre tenemos los partidos piratas. En justo tenemos la tradición progresiva. ¿Me escucháis? Sí. Y en vivo tenemos los partidos verdes ecologistas. Pero estos no hablan necesariamente así. Y son los comunes los que nos puede permitir abrir ese diálogo. Y ya la cuestión final. Normalmente nos preguntan, si hay tanta gente haciendo esto, ¿cómo se escala? Y creo que escalar es el planteamiento erróneo. Porque realmente escalar
es la mentalidad del colonialismo. Escalar significa, aquí tenemos algo pequeño que funciona y nos gusta y lo vamos a hacer más grande, lo vamos a extender, arrasando las configuraciones culturales que queden en su paso. Entonces nosotros hablamos más bien de federar, de cristalizar los comunes, de crear sistemas a gran escala, pero que tengan muchos referentes locales. Y para eso hablaré brevemente de las redes P2P, las redes entre iguales. Y el P2P normalmente se describe como un protocolo, una topología tecnológica, donde hay máquinas y servidores. Pero detrás de esas máquinas hay cuerpos, hay personas con afectos y con necesidades. Tenemos también, 1, 2 y 3, Commons Based Peer Production, que traduciré como producción entre iguales orientada al procomún, es el sistema productivo que hay debajo de grandes artefactos transnacionales como Wikipedia, como el servidor Apache, realmente como la red. La red está construida sobre este estrato base de producción entre pares. Y esto se caracteriza porque hay ciertas instituciones como la Fundación Wikimedia y la Fundación Linux que dan la infraestructura para estas contribuciones. Son como el contenedor. Y estos sistemas son sistemas donde la gente puede colaborar libremente y crear y distribuir valor. Y estas creaciones, como son libres, pueden ser utilizadas para nuevas interacciones. Entonces, hablando de P2P, también lo concebimos como entre personas, P2P es el contenedor para una multitud de comunes, para todos estos pequeños actos que se puedan comunicar. Si vemos cómo Wikipedia revolucionó no solo acceso al conocimiento, sino la producción del conocimiento, ¿podemos imaginar sistemas similares en economía y política? No tenemos ni que imaginarlos, ya están ocurriendo. Y para finalizar os dejaré con una cita del ecologista británico David Fleming, que decía: los problemas a gran escala no necesitan soluciones a gran escala, necesitan multitud de soluciones pequeñas dentro de un contexto, dentro de un contenedor grande. Entonces, para nosotros, los comunes, esos 5 miles de millones de personas que están haciendo y practicando procomún, son las soluciones a pequeña escala. Y las redes P2P es el contenedor que nos puede permitir crear alternativas factibles para el futuro. Es una conversación muy grande y esto ha sido una introducción que seguiremos ahora. Os dejo con... Si queréis seguir nuestro trabajo o queréis hacer una foto a esto, se puede preguntar a los organizadores. Aquí tenéis varios de los proyectos con los que estamos involucrados. Por desgracia, lo único que tenemos en castellano ahora es Guerrilla Translation, pero estamos trabajando en hacer estos comunes, estos recursos gestionados por comunidades, accesibles en todos los idiomas. Muchísimas gracias. Gracias, Taco. Taco habló de justicia y a veces quien modera una sesión le toca el rol injusto de tener que cortar la palabra, pero es para que justamente el resto del panel también pueda hablar y para que pueda haber un cierto orden con lo que estamos haciendo. Digo, a veces es el lugar desagradable que tiene quien está moderando con el micrófono y que le va señalando a la persona que habla el tiempo que le queda. Por supuesto, como bien dijo Taco, estos son algunos conceptos introductorios. Melanie, es tu turno. Muchas gracias para la invitación. Me encanta de estar aquí. Estoy esperando a mis diapositivas que deberían llegar pronto, ojalá, porque voy a utilizar el tiempo para pedir perdón adelante. Es mi primera charla en español y de costumbre trabajo en inglés, un poco en francés, pero necesito mis notas y si no llegan voy a buscarlas en mi compu. ¿Puedo hablar aquí? ¿Sí? ¿Funciona para todos? Tengo este. No, es este. Por una cuestión técnica vamos a dar paso a la profesora Merino y enseguida tenemos las diapositivas de Melanie. Hasta luego. Bueno, es real que fue Melanie más breve de lo que tenía que ser, pero no fue mi culpa, no fue el hecho de que quien está moderando le quitó el micrófono de la mano. Ahora vamos a resolver esas cuestiones técnicas y vamos a pasar a Leticia Merino.
Ustedes saben, las cuestiones Bueno, me tomaron técnicas por son sorpresa. parte también de esto. Ok. ¿Sí me oyen? Bueno, a mí me han tomado por sorpresa. Y yo, contrario a mi costumbre, voy a presentar sin diapositivas. Y en relación a la plática de Jacob, digamos, hay varias cosas que me suenan. En primer lugar, quisiera yo remitirme al trabajo de Elinor Ostrom, con quien tuve el enorme privilegio de colaborar durante 15 años, la ganadora del Premio Nobel 2009, primera mujer y única a la fecha en obtener esta distinción por su trabajo en torno a bienes comunes, bueno, commons, o sea, comentábamos que es un término que no tiene una buena traducción en español y que efectivamente commons va más allá de bienes y incluye la idea de comunidad y de comunidad gobernando, gestionando, cooperando en torno a propósitos compartidos. Bueno, en 1991, y creo que hay que destacarlo y que tiene un valor muy grande, situándolo en su momento, Elinor Ostrom presenta la primera crítica sistemática a la propuesta de Garrett Hardin, de un biólogo mal metido a demógrafo y a sociólogo, que propone que todos los bienes usados o manejados o poseídos de manera colectiva se deterioran inevitablemente y ubica como responsable del deterioro ambiental, que empieza ya a ser una preocupación en 68, que es el momento en que se publica su artículo, yo digo que no muy bueno, el artículo de Tragedy of the Commons en la revista Science, culpa a las colectividades, culpa a la propiedad común que no distingue de uso común del deterioro ambiental que ya constituye entonces una preocupación global que ha ido en ascenso. Ostrom ubica en 91 en su libro del gobierno de los bienes comunes a un tipo de bienes que ella llama Common Pool Resources. Cuando lo tradujimos decíamos era bienes de acervo común, de uso común, de alberca común, obviamente, ¿no? Que son de difícil exclusión, es difícil protegerlos del uso de usuarios que no tienen derechos ni obligaciones y que además son altamente sensibles al uso, altamente rivales. Yo lo defino con mis estudiantes como recursos inherentemente frágiles de forma institucional. Y resulta que es la gran parte del trabajo de Ostrom y de muchos de quienes trabajamos en torno a su escuela, en torno a su aportación, que prácticamente todos los sistemas naturales, no me gusta tampoco hablar de recursos, ni tampoco hablar de bienes, pero todos los sistemas ambientales y las funciones ecológicas que proveen, que son fundamentales para nuestra supervivencia, digamos, lo ambiental va más allá de conservar especies emblemáticas, implica conservar funciones de polinización, de acceso a agua, de regulación climática, que son fundamentales para nuestra sobrevivencia como especie y como sociedades, que es algo que no acabamos de asumir. Bueno, y no me gusta hablar tampoco de no acabamos de asumir, porque no creo que exista este gran nosotros colectivo, responsable, culpable. Existen responsabilidades diferenciadas, existe injusticia en la responsabilidad del deterioro ambiental y en sus impactos. Pero digamos, ubica Ostrom este tipo de bienes que llama Common Pool Resources y señala que en su gestión, para su sustentabilidad, para su conservación, no bastan los estados ni los mercados. Que el tema de privatización, que era propuesto a partir de Hardin como una panacea institucional, como un deber ser, para conservar funciones ecológicas, hay que privatizar. ¿Cómo? Digamos, ella alerta sobre los riesgos de concentración de recursos y de derechos en los actores privados. Parece que en 91 ya está viendo la tragedia real, que creo que es la tragedia del mercado, más que la tragedia de los comunes, del deterioro social y ambiental que vivimos ahora.
Ostrom dice, no, privatización no es panacea, no es ideal, y analiza las causas. También alerta contra los estados centralistas, todopoderosos, que deciden desde instancias centrales y a espaldas de los derechos y necesidades locales lo que es necesario para mantener sistemas naturales localmente. También muestra que los estados no son panaceas y avanza la idea de la colectividad, de la comunidad como espacio social donde se puede construir el futuro y la sustentabilidad por una serie de causas. Las comunidades, digamos, a partir de Harding, pero creo que a partir de la historia colonial, a partir del racismo, son vistas históricamente como ineficaces y de 1968 en adelante como destructoras ambientales. O sea, Harding propone que las comunidades son las causantes de la deforestación, del deterioro de los cuerpos de agua, etcétera, con una metáfora muy simple, muy simplona, diría yo, del pasto que utilizan pastores y que su única tendencia es sobreexplotar el recurso que poseen o manejan en común. Esta ideología de lo comunal como contrario a la conservación, y yo quisiera decirlo, es heredada y sostenida por el conservacionismo actual, que actúa de espaldas a los intereses locales y que hace de los pobladores locales enemigos de la conservación, y está de manera automática presente en muchas de las políticas conservacionistas basadas en la exclusión, como la mayoría de las áreas naturales protegidas en nuestro país y en los países en desarrollo. Ahora, 27 años después de la publicación del libro icónico del Gobierno de los Bienes Comunes, Governing the Commons, el neoliberalismo, basado en la exacerbación de la privatización y la exclusión, la subordinación de los estados a los mercados financieros, la omisión del papel de los estados de su función de proveedores del bien público, ha llevado a crisis inimaginables hace 25 o 30 años. México es un caso icónico, no en balde, el foro tiene lugar aquí, no en balde estamos empeñados en construir esperanza en este país, pero los últimos 25 años de economía neoliberal, y a mí no me gusta usar neoliberal como adjetivo, pero lo es, ha llevado en el tema ambiental al otorgamiento, a la entrega sin restricciones, a la entrega legal de bienes críticos para el presente y el futuro de la mayoría de los mexicanos. A partir de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se publicaron en el país leyes francamente vergonzosas y ejemplos mundiales de lo que no se debe hacer, de privatización del agua, de acceso irrestricto a los bienes del subsuelo para corporaciones transnacionales, 33% del área forestal del país concesionado a comunidades, 60% de las cuencas de México sobreexplotadas y en graves condiciones de contaminación, leyes como la ley minera, de nuevo, para los cuales la violación de derechos humanos, pensemos en pasta de conchos, o la violación de condiciones ambientales gravísimas, como el derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, no son causales de recesión de concesión, son causales de multas mínimas. Algunos colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consideran que la legislación que se aprobó en México después de NAFTA es tan mala que no hace falta ser corrupto. Bueno, entonces, en términos mundiales, el neoliberalismo en México ha llevado este privilegio de los mercados, este acosamiento de las comunidades, esta negación de los derechos locales, ha llevado a efectos desastrosos, no solo ambientales, sino también a una destrucción social sin precedentes. Ejemplo de esto, o indicadores gravísimos de esto, son la desigualdad del país. México se ubica entre los 14 países más desiguales del mundo y es, junto con Brasil y Chile, el país más desigual de América Latina. Es un récord nada honroso.
y la prevalencia de condiciones de anomia y violencia. Somos una sociedad para los cuales no solo el futuro, sino el presente de los jóvenes no es posible. Muchos años o varios años después de haber publicado El Gobierno de los Bienes Comunes en 2009, poco después de recibir el Premio Nobel, en una oportunidad que tuve de entrevistar a Elinor Ostrom, le pregunté qué eran a esas alturas del partido los bienes comunes, commons. Ella había hablado de common pool resources, de bienes privados, había tenido una visión más económica que política o antropológica del tema de bienes comunes. Y ella me dio una definición muy cercana a lo que propone Jacob. Me dijo, son bienes compartidos, son bienes cuyo uso sostenido, cuya creación, cuya protección, cuya gobernanza requiere de acción colectiva, es decir, requiere de confianza, requiere de cooperación, requiere de coordinación, requiere de comunidad. Y me dijo, el futuro del mundo depende en gran medida de crear condiciones en las cuales sea posible aprender a confiar y a cooperar los unos en los otros en torno a propósitos comunes como puede ser la restauración, la protección, la preservación ambiental. Ahora, para cerrar, yo quisiera decir que el papel de las comunidades como sostén, creación, defensa de territorios, bienes naturales y del bien común es histórico y es actual. Y México, junto con todos los datos negros que acabo de mencionar, es también un lugar de esperanza, es un lugar de resistencia. 60% del territorio del país es aún propiedad colectiva de comunidades que requieren reinventarse, de comunidades que no son perfectas. Lo colectivo tampoco es panacea, plantea muchísimos dilemas, pero digamos, esta tenencia comunal, estos derechos colectivos, resultado del extenso movimiento social de inicios del siglo XX, son ejemplos o ha dado pie al florecimiento de ejemplos mundiales de comunidades empeñadas en construir el futuro y en defender, sostener los legados históricos. En México existen más de 100 empresas forestales comunitarias, certificadas como de buen manejo forestal en al menos 10 estados. Existe un movimiento muy extenso de cooperativas de café, cacao, mieleros en los estados particularmente del sudeste con presencia indígena. Existen cooperativas muy importantes de pescadores en Baja California Sur y Siancán, y yo diría que gran parte del patrimonio natural del país se reserva no solo o no tanto en áreas naturales protegidas en las cuales en la mayoría de los casos los derechos de las comunidades son pasados por alto, sino en estos territorios comunales donde se construye sustentabilidad, incluyendo el futuro de jóvenes. Son experiencias comunitarias que se han mantenido frente a los embates de políticas públicas autoritarias y ciegas, frente a mercados avasalladores e incluso en contextos, como sucede en gran parte del país, con fuerte presencia del crimen organizado. Las comunidades, como decía, no son panaceas, son como los estados y los mercados, instituciones sociales que hoy son imprescindibles. Se requiere redefinir, refundar el papel de cada una de ellas en un nuevo arreglo social que permita mirar al futuro, y estoy de acuerdo con Jacob, en condiciones de justicia, de respeto a la vida, y se me olvidó la otra condición. Y yo quisiera decir también que he tenido la suerte de constatar que además de en México, en distintos lugares del mundo, el tema de bienes comunes es hoy un movimiento social. No es solo un asunto de académicos que trabajamos en bosques lejanos con comunidades indígenas, digamos, es un movimiento de defensa de derechos colectivos, como lo muestran distintos movimientos en Europa, por ejemplo, el movimiento contra privatización del agua en Italia, contra la privatización de espacios culturales, muestra que el tema de bienes comunes no es un tema rezagado, no es un tema a superar, no es un tema anticuado o indicador de retraso, sino que es un tema, como decía yo, de construcción de un futuro viable.
tuve, y con eso quisiera cerrar la oportunidad hace algunos meses de conocer una experiencia en la India de la Fundación para la Seguridad Ecológica, que trabaja en cerca de 200 comunidades sumamente pobres, que se llama la promesa de los comunes. Y esta campaña en la India, que bien podríamos replicar en México, llama a construir o a visualizar la defensa y construcción de comunidades y bienes comunes como una estrategia central en el logro de los objetivos de desarrollo sustentable de Naciones Unidas, que nos puede sonar como panacea, pero es el consenso más avanzado que hemos podido construir como comunidad global a la fecha. Entonces quisiera decir que de la sobrevivencia de los comunes, de la construcción de los comunes, del futuro de los comunes, dependen nuestras sociedades y depende el rescate de la naturaleza, depende la posibilidad de vida de nuestros hijos y nietos. Muchas gracias. Gracias, profesora Merino. Esperemos que la parte tecnológica esté resuelta como para que la profesora Melanie Dulong pueda ver sus diapositivas sin problema, parece que sí. Así que adelante. ¿Está todo bien ahí, Melanie? Me parece todo perfecto, es la versión en español. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, mi presentación, espero que no vaya a repetir muchas cosas que ya hablamos y que podemos empezar a hablar de todos esos temas después. Me gustaría de presentar los bienes comunes como un modelo de gobernanza alternativo. Ok, lo siento, ahora funciona. En esos tiempos de crisis a todos los niveles. ¿Sí? Ok. ¿Está bien aquí? ¿Cómo eso? Gracias. En esos tiempos de crisis de la democracia, del medio ambiente, de la economía, de la política, la pregunta sería cómo esos modelos alternativos de producción de bienes comunes podrían ofrecer un modelo de gobernanza alternativo, un nuevo paradigma que sería respetuoso de todos los seres humanos, de los derechos humanos y de la distribución de los recursos entre toda la gente. Entonces, mi perspectiva es la de una investigadora en el tema de los bienes comunes digitales. Estoy haciendo investigación en tecnología y derecho y estudié las licencias Creative Commons. Es el modelo jurídico alternativo para compartir derechos y no reservarlos, que está utilizando por Wikipedia. También hay otras cosas en bienes comunes digitales, como datos abiertos de gobiernos, acceso abierto a la ciencia, publicaciones o datos científicos, y también redes comunitarias para acceso al Internet. Hay una asociación en México y se llama Rizomática y ofrece Internet por medio de redes comunitarias. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Qué es el punto positivo de recursos compartidos y de los bienes comunes? ¿Cuál es la diferencia de valores entre el modelo económico tradicional y lo de los bienes comunes?
sería más sostenibilidad y no solamente el modelo del crecimiento. En la tarde tenemos una sesión sobre el PIB y hay otras maneras de ver el crecimiento y la felicidad de los seres humanos. En lugar de únicamente competencia, sería trabajar en colaboración, sin fines de lucro y de producir entre pares. Sería la plenitud en manera de tiempo y de vida agradable. El buen vivir, no solamente el consumo, la gestión comunitaria, la autoorganización, como en Argentina, nuestro moderador nos ha explicado. Y entonces hay diferentes tipos de bienes comunes, como hablamos. Hay los bienes comunes naturales del medio ambiente, que se caracterizan porque pueden recibir contaminación, hay que protegerlos, y hay también rareza. Y eso no pasó con los bienes comunes digitales o del conocimiento. No hay rivalidad y se pueden reproducir. Solamente lo que cuenta es de producirlos y de cuidarlos, y también hay problemáticas de contaminación o de falta de producción. Y sí, por ejemplo, la cultura libre, software libre, información del sector público. Y entre los bienes comunes digitales y los recursos naturales hay una categoría más intermediaria, que serían los bienes urbanos o los bienes comunes de infraestructura, como jardines comunitarios o acceso al Internet por redes comunitarias. Y el punto que me gustaría de hacer en esta charla sería cómo, si estudiamos el modelo de los bienes comunes, podríamos utilizar ese modelo para tratar de invertir el paradigma legal, el paradigma jurídico, que es muy liberal. El derecho en general, en la versión occidental, su objetivo es de proteger la propiedad individual. Es diseñado únicamente para apoyar el capitalismo, el extractivismo, como hemos hablado. Y la pregunta sería de saber cómo podemos proteger a los bienes comunes, y cómo el modelo de los bienes comunes podría influenciar también el derecho. ¿Cómo podríamos conceptualizar un sistema de derechos y de responsabilidades para los colectivos, para las generaciones futuras, no solamente para las personas individuales siguiendo el modelo de derecho liberal? Y eso se llama el peer-to-peer law o derecho comunes. Entonces, para la gente política que querían adoptar o desarrollar instrumentos para apoyar a los bienes comunes o para importar los valores de los bienes comunes en el derecho, hay una manera que es muy útil, pero de vista más corta, es de escribir legislación que va a
proteger los bienes comunes contra la apropiación privada o la privatización, o que va legislación que ordena el acceso abierto, por ejemplo, a las publicaciones científicas, pero también hay otras posibilidades y eso se llaman los hacks legal, venga de hacks de software. Y me gustaría de presentar algunos ejemplos que podrían ser una inspiración para cambio de legislación. Por ejemplo, en el tema de recursos ambientales hay marcos legales como pacto de conservación o fideicomisos de tierras comunitarias, se llama Land Trust en inglés. También en algunos países del Magreb hay un sistema que se llama WACF. Es una donación religiosa inalienable y típicamente es un edificio, es para financiar una escuela o un hospital y es una donación en usufructo que venga con condiciones que el recurso será compartido. También hay el ejemplo del ecocidio, no sé cómo se... Ecocidio, se traduce como eso. Sería de reconocer la responsabilidad de una empresa que podría dañar, que podría cometer una polución, que podría dañar a las generaciones futuras, pero antes que el daño se pasa. Y eso es muy difícil de hacer la conceptualización en derecho, porque para el derecho es más fácil de pensar en manera de personas individuales y no de las generaciones siguientes. Y también ejemplos de cooperativas, de cooperativas. Y entonces, dos ejemplos de reforma política que podrían apoyar a la protección como defensor de los bienes comunes. Uno en el tema de las redes comunitarias de Internet y derecho de las telecomunicaciones, y el otro ejemplo es en el tema de museo y de biblioteca que hacen digitalización de obras que están en el dominio público. No hay derecho de autor tampoco, y entonces sería normal de compartirlas con el público. Entonces, el primer ejemplo de redes comunitarias de Internet que tienen valores de privacidad, de descentralización, de neutralidad de la red. Con mis compañeros en Europa tuvimos un proyecto para estudiar esas redes comunitarios y trabajamos con la UNESCO, que estaba desarrollando indicadores de universalidad de Internet para los estados miembros. Y la idea sería de evaluar el desempeño de un país sobre la base de la existencia de un marco jurídico apropiado para el establecimiento y el desarrollo de redes comunitarias. Y eso es otro ejemplo para la digitalización de obra, de arte o de libros que están en el dominio público. Eso es el trabajo de la Asociación Comunia de protección del dominio público digital, que prohíbe de adicionar una capa de derecho adicional
cuando un museo o una biblioteca hace una digitalización de obras que están en el dominio público. Así que se pueden compartir sin condiciones, sin restricciones con el público. Y para terminar, algunos ejemplos de alianzas entre el Estado y las comunidades que desarrollan bienes comunes. Por ejemplo, becas para tener... es muy difícil hoy la técnica, me perdí mi ejemplo. Sí. Beca para Wikipedia en residencia y tuve cuatro ejemplos. Sí, aquí están. También otro ejemplo sería una cooperación entre un hospital y una red comunitaria para ofrecer acceso al Internet gratuito a la gente adentro del hospital. O cooperativas de energía y la conclusión es que es algo que es la demostración de todo el trabajo de Lynn Ostrom y de la comunidad académica, es que no hay una receta única. El estudio de los bienes comunes funciona con casos de estudios y solamente hay principios que se pueden adaptar al nivel local. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar les quiero agradecer porque cumplieron más o menos con el mandato de los tiempos. Recuerden, estos son apenas introducciones en 15 minutos. Las exposiciones trataron de introducir algunos de los temas y todos sabemos que en 15 minutos es muy difícil de explayarse. Me dijeron que tenemos 16 minutos para compartir algunas ideas más. O sea, estamos un poco limitados y limitadas con el tiempo, así que yo tomé nota de algunas de las cuestiones que ustedes planteaban como disparadores, que por lo menos a mí se me disparan algunas preguntas que les quería hacer porque hablaron del Estado y lo público. Justamente Melanie terminó con el planteo de las recetas únicas, si puede haber recetas únicas, y Leticia también habló de la mercantilización. Entonces yo les propongo esto, yo les voy a hacer dos preguntas y en el orden en el que ustedes hablaron, responden primero a la primera pregunta que les haga y después a la segunda pregunta. ¿Les parece bien? Okay. Y después traten, por supuesto, de limitarnos porque tenemos apenas 16 minutos. La primera pregunta justamente tiene que ver con el cierre de Melanie respecto de las recetas únicas y algunas cosas que había planteado Staco en un primer momento. Y mi pregunta concreta es: ¿cómo se pueden implementar estas cuestiones que ustedes están planteando, sea desde el hospital, internet o el tema del agua, con lugares tan diferentes en el planeta, con sociedades tan diferentes, con experiencias colectivas tan diferentes, como se pueden vivir en París, en Oaxaca, en Nigeria, en alguna población en Nigeria o en Pekín y su gran proceso industrial? Así que la primera pregunta es esta: bueno, no hay recetas únicas, pero estamos hablando de algo en común. Algo en común implica que puede ser implementado en los diferentes lugares. Por lo tanto, les hago la pregunta y respondan igual que como hablaron, así que Staco, primero te tocaría a vos. Voy a responder un poco con la metáfora de la receta. No hay recetas únicas, pero una receta de una paella se puede hacer en un sitio, se puede hacer otro con condiciones locales. Entonces, en los comunes realmente hablamos de patrones, no de planes específicos. Los comunes describen, pero no prescriben.
Entonces, si yo tengo una cooperativa en Alemania y tú tienes una cooperativa en Bolivia, obviamente la legislación y las condiciones locales van a variar mucho, pero nos vamos a enfrentar a muchos retos. Por eso me parece importante esta documentación abierta, libre, para poder compartir esos patrones comunes, que luego serán adaptados. Los comunes siempre son específicos a condiciones locales y culturales. O sea que no veo ninguna divergencia ni ningún inconveniente con esa flexibilidad de adaptar patrones a situaciones específicas. Leticia, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, aunque yo diría que en contextos culturales y sociales muy distintos, el tema de tener que resolver problemas o tener que enfrentarse con situaciones abusivas, etcétera, genera comunidad, genera movilización. Entonces yo creo que bienes comunes o comunalidad o construcción de colectivos no solo se da en el manejo o construcción de bienes, sino se da también, digamos, si es algo muy fuerte en este lugar del mundo, como movimientos de defensa, de recursos o de situaciones estratégicas. Y a partir de estos movimientos puede o no generarse estructuras de gobernanza. Y depende obviamente de los marcos jurídicos. En muchas ocasiones también se logra cambiar los marcos jurídicos a partir de estos movimientos, ¿no? Digo, creo que los seres humanos no es algo dado, pero tenemos la posibilidad de colaborar y de movernos, de movilizarnos frente a intereses y proyectos comunes, y creo que lo que yo vería como la actitud de los estados es mirar al procomún como un gran recurso, y tratar de que florezca, tratar de promoverlo, no de sustituirlo o de destruirlo, que es lo que ha sucedido pues, históricamente. Melanie, ¿qué pensabas? Sí, estoy completamente de acuerdo, y una opción es el intercambio de experiencias para ver lo que funciona y también lo que no funciona, porque el modelo de los bienes comunes hay muchos problemas y siempre hay que hablar de conflicto, hay que encontrar soluciones y se necesitan muchas deliberaciones. Y otra manera es intercambio no solamente de experiencias, pero también de personal, de ir a pasear una semana para ver cómo funciona la gestión comunitaria en un bien común de un país extranjero, o de los bienes comunes digitales que pueden ir a visitar a un bien común del medio ambiente para aprender. Entonces les hago otra pregunta, porque también tomando nota de algunas cuestiones que ustedes dijeron, atraviesan como ejes diferentes. Uno, la propiedad individual y la colectiva. Entonces la pregunta es si es propiedad individual versus la propiedad colectiva. La otra dicotomía podría ser lo público y lo privado, si es complementario o no, porque también ustedes hablaron de lo público y lo privado. Y Stackwell en un primer momento también habló también pregunto si es una dicotomía, si es una contradicción, lo estatal y lo público, el Estado versus lo público, tomando en cuenta que estos elementos que yo acabo de señalar también son muy diferentes en las memorias colectivas de las sociedades, tomando en cuenta que encontramos civilizaciones milenarias que tienen 5.000 o 6.000 años de vida, de memoria colectiva en cierta medida, de apego a la tierra o lo que esto significa, frente a sociedades bastante nuevas o diferentes donde se incorpora lo nuevo con lo antiguo. Puedo pensar, por ejemplo, en el modelo de una ciudad como Shanghái, creada gran explosión en los últimos años, pero cuando uno va ahí dicen hace 100 años no había nada. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden complementar, si es que se pueden, o si ustedes ven una contradicción entre lo individual y lo colectivo, lo público, lo privado, el Estado versus lo público?
Staco. Más que contradicciones, me parecen tensiones, y las tensiones pueden ser muy, muy productivas. Utilizaré el ejemplo del Estado. A mí me resulta útil concebir el Estado como una tecnología. La tecnología nunca es neutra, aunque se repite mucho que la tecnología es neutra. La tecnología avanza a los intereses de quienes la diseñan. Entonces, nuestra tecnología post-westfaliana estatal ha nacido en conjunción con el capitalismo y realmente es una tecnología que avanza a los intereses de quienes quieren invertir, quieren explotar, etc. Podemos utilizar la tecnología del Estado para avanzar otros intereses. Y realmente la configuración actual de los Estados no nos da soluciones a la gran crisis ecológica que tenemos. Entonces, ¿cómo sería un Estado orientado al procomún? Tenemos ejemplos a nivel local, he hablado antes del movimiento municipalista. Sería curioso en esta, la ciudad con mayor población del mundo, que hubiera una orientación procomún. Y esto no hay que inventarlo desde la nada, porque lo tenemos documentado. Tenemos las legislaciones, tenemos los ejemplos, de nuevo como patrones. Lo que se prototipó en Madrid y Barcelona no se puede copiar y pegar aquí, pero puede servir de inspiración y podemos generar nuevos conocimientos que pueden ir a otros lugares. En cuanto a la tensión entre individuo y colectividad, de nuevo, me parece una falsa dicotomía que se ha explotado mucho. Los individuos no somos individuos profit maximizing individuals, como diría cualquier economista neoliberal. Tu misión en la Tierra es incrementar tus propios recursos, ¿no? Y maximizar tus réditos. Existimos en comunidad, somos parte de comunidad, inevitablemente. Nuestra individualidad crece a través de nuestras relaciones. La autonomía no tiene que estar reñida con los sistemas colectivos. Podemos tener ambas y, desde luego, como individuo, solo vas a florecer si tienes una comunidad alrededor tuyo. Otra cosa es una ciencia ficción desde la física, la biología, etc. Parece que las ciencias sociales todavía no han alcanzado las conclusiones que el resto de las ciencias nos dicen sobre los individuos y nuestros entornos, pero esperemos que lleguemos a ello. Leticia. Bueno, reflexiones un poco sueltas. Siguiendo el razonamiento sobre los individuos, no solo somos, o las personas, no solo somos maximizadores económicos. Digamos que esta es la metáfora del mercado, del Estado liberal, a partir del análisis de muchísimas experiencias, digamos, y este es un trabajo que está en buena medida hecho por la Asociación Internacional de Bienes Comunes. Digamos, hay mucha documentación ya de esto. La racionalidad de maximización económica es una de las posibles racionalidades. O sea, cuando se habla de la racionalidad como sinónimo de lo económico, aquí hay una expropiación del sentido de la palabra racionalidad. Existe la racionalidad de cooperar, existe la racionalidad, la preocupación por el bienestar de los otros, la aversión a la injusticia. Digamos, esto está visto incluso en condiciones de laboratorio de psicología social. Ahora, creo que cabe reconocer que el momento actual, creo que no solamente en los países de desarrollo, también en Europa, también en los Estados Unidos, pero de manera muy fuerte aquí, es un momento de exacerbación de un tipo de propiedad privada, de un tipo de individuo que es extremo en las condiciones. Cuando pensamos en el Estado, por ejemplo, en el Estado en México hasta hace muy poco y toda la información que está saliendo sobre la corrupción en el país en las décadas anteriores, digamos, hay una apropiación privada de una élite de lo público y una pérdida de sentido de lo público. Lo público es expropiado por un pequeño núcleo corrupto, digamos, y Ostrom definía la corrupción como la apropiación privada de lo público. Entonces, creo que cabe reconocer esto, que estamos frente a una exacerbación de condiciones que requiere de transformaciones radicales, que requiere de respuestas, o sea, en una situación de emergencia. Ahora, yo tampoco colocaría el tema de propiedad privada versus propiedad colectiva como opuestos, más bien como tensiones. Como decías, creo que aquí estamos retomando una idea muy colonialista, muy norteamericana en el mal sentido. Yo respeto muchas cosas de Norteamérica, del sentido de propiedad, de la propiedad que se defiende con el rifle en la mano.
Creo que esta no es una idea de propiedad adecuada a este momento del mundo. Yo más que hablar de propiedad individual versus privada, me preguntaría sobre derechos. Derechos que pueden ser privados, sobre propiedad privada hay derechos públicos, hay derechos colectivos, o sea, no considerar la propiedad privada como absoluta, como que da derecho a todo, como que da derecho a pasar sobre el derecho de los otros y reconocer derechos colectivos en propiedad privada y en propiedad pública definido. Ahora, nada más para cerrar, en la contraposición entre lo nuevo y lo viejo y la idea del Estado, no perdamos de vista que América Latina es la región del mundo con más larga historia de colonialismo. 500 años de colonialismo y de destrucción de sociedades no se borran de un plumazo. Es verdad, no se borra de un plumazo. Melanie. Sí, y para seguir sobre el tema de cambiar de concepción desde la propiedad privada hasta derechos humanos individuales, pero también colectivos, una etapa además sería de no hablar únicamente de derechos colectivos, pero también de responsabilidades. Así que cada se siente actor y puede trabajar en una comunidad. Y me gusta mucho la concepción de pensar a la economía y al derecho de manera sistemática. Y eso podría ser útil en la investigación científica, como hablaste de experimentaciones, de laboratorio social. Y no sé si escuchan o si han leído las noticias hoy en la mañana, pero tenemos nuevo premio Nobel de Economía. Es 3 personas, incluido una mujer, Esther Duflo, y es economista del desarrollo y desde el MIT, y trabajó para hacer experimentaciones locales para ver si un proyecto de desarrollo funciona, y trabajan exactamente como en biología con 2 poblaciones para ver lo que pasa con una ayuda y lo que pasa sin ayuda, como para experimentaciones de drogas. Gracias, Melanie. Yo me quedo con muchas preguntas, seguramente ustedes también. Después de la pausa viene otra sesión y me quedé también con la reflexión, con una palabra que utilizaste, Leticia, que es el nosotros en un momento, y que en el castellano tiene un problema, porque es masculino, que no incluye a las mujeres. Exactamente. Entonces también el tema de la inclusión en el lenguaje, porque varios de ustedes de manera indirecta lo plantearon. Bueno, ¿qué es el nosotros? ¿Qué es el nosotras? Bueno, ¿qué debate hay respecto de esto? Pero digo, son algunas de las preguntas que surgen. Muchas gracias. Tengo entendido que hacemos una pausa y después viene otra sesión.